los ingleses era que ellos partían desde una ciudad con una cantidad de marineros y que llegaban al puerto siguiente con la mitad diezmada la población de los marineros que tenían en el barco, ¿no? Entonces, bueno, él ahí en ese primer momento lo que hace es un ensayo clínico realmente, modificando los hábitos nutricionales de estos marineros. Lo que ellos veían es que básicamente lo que les ocurría era que a lo largo del viaje empezaban con una putrefacción de las encías, llagas en la piel, bueno, que la gente terminaba postrada y finalmente fallecía con una enfermedad infecciosa, digamos, generalizada. Entonces él dijo, bueno, esto seguramente tiene que ver con la... Él pensó que esto tenía que ver con la alimentación que ocurría arriba del barco. Después, finalmente, lo que pudo demostrar es que esto estaba relacionado con la provisión de vitamina y con la exposición que tenían los marineros al sol y a la producción de vitamina en sí mismo dentro de un barco, ¿no? Donde uno, bueno, no está todo el día metido ahí adentro. Entonces él lo que hizo fue hacer un ensayo controlado donde algunos marineros comían frutas, donde se les daba naranjas, limones, es decir, cítricos, y otras personas tenían otro tipo de alimentación. Y ahí él observó que esta alimentación era la que les producía una ventaja a aquellos que habían recibido las frutas cítricas, no así a los marineros que recibían otro tipo de alimentación. Entonces ellos vieron que esto estaba relacionado con la provisión de vitamina C, y bueno, ese fue el primer ensayo clínico que se observó, como vos decías, en el año 1700, una cosa, no recuerdo exactamente el día, pero sí, en realidad fue el primer ensayo clínico que se hizo. Exacto. Y justamente hoy, ¿no? Después de 3 siglos de trabajo y que de a poco se vayan dando pasos y que además se haya llegado al punto de poder consensuar cómo iban a ser esas fases, porque esto esto que nosotros hoy hablamos de investigación preclínica, investigación clínica, en una investigación clínica fase 1, fase 2, fase 3, farmacovigilancia, o sea, todo lo que hoy ya sabemos, fue también, ¿no? Un andamiaje que empezó a funcionar y de a poco fue estableciendo reglas que permitió unificar el trabajo, porque si no cada uno iba a investigar como le parecía y así nunca hubiésemos podido ver la evolución del conocimiento científico a los puntos en los que hoy nos encontramos, de poder haber desarrollado, por ejemplo, plataformas de vacunas en un año y que se involucre a tantas personas como está pasando el día de hoy. Sí, eso en realidad, la evolución de la investigación clínica va muy de la mano con todo lo que ha sido los comités de ética, la participación de los comités de ética en el desarrollo de las investigaciones clínicas, porque recordemos que hay situaciones dentro de la investigación clínica que no se han llevado adelante a través de normas éticas, ¿no? Todo lo que ha sido, por ejemplo, la utilización de personas en Brasil con Joseph Mengele, o aquellos estudios clínicos donde, por ejemplo, se utilizaban pacientes carcelarios o población en contexto de encierro, o, por ejemplo, pacientes en edad adulta, o sea, adultos mayores. Es decir, la investigación clínica, su desarrollo va muy de la mano con todo lo que ha sido la evolución de la ética también, dentro de lo que ha sido el juicio de Nuremberg, todo aquello relacionado con la utilización de las personas que estaban en campos de concentración para realizar ensayos clínicos, ¿no? Muy terrible. Sí. Entonces, en algún punto la comunidad científica se ha puesto de acuerdo para decir, bueno, esto es un ensayo clínico, tiene por supuesto sus principios, que están relacionados con el beneficio al paciente, el principio de no maledicencia, es decir, no hacerle mal al paciente, que el paciente consienta para participar en un protocolo, tener en cuenta también aquellos pacientes en contexto de vulnerabilidad. Es decir, se han ido incorporando muchísimos conceptos a la investigación clínica que vienen muy de la mano de la ética. Eso hay que mencionarlo y es muy importante, muy importante.
La verdad que sí, ¿no? Porque hoy hay discusiones que ya están cerradas, como también muchas otras que se van abriendo. Por ejemplo, recuerdo una entrevista que tuve justamente con vos cuando hablábamos de edición genética de embriones, cuando hubo todo un revuelo a nivel internacional, donde, bueno, ahí se había abierto un nuevo capítulo en la investigación y cómo la ética también tuvo que salir a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos ante este escenario? O, por ejemplo, hace muy poco tiempo, en abril, mayo, creo que fue que empezó la discusión en el Reino Unido de esto de las vacunas, de ensayos de exposición, es decir, exponer a propósito a las personas a COVID-19 y tener que tomar decisiones de tipo éticas, de la bioética, para poner en discusión y ver cuáles son sus resultados y demás. Así es, vos fíjate que nosotros, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay una vacuna que es la vacuna de Janssen, que es la compañía farmacéutica de Johnson y Johnson, Sí. que está aprobada en otros países, no está aprobada en Argentina. Y esto tiene que ver con que hay una autoridad regulatoria que recibe la documentación, que la lee, que hace una evaluación del riesgo-beneficio, hay expertos que leen los resultados, y bueno, y en algún momento alguien tiene que decir esto sí, esto no. Como vos decías, el tema del genoma humano, es con esto que nosotros tenemos acá. ¿Qué hacemos? Abrimos el genoma humano, ¿es propiedad de quién? De la gente que lo secuenció, es propiedad de la humanidad. Los genes que han sido secuenciados e identificados como genes que pueden ser blancos de drogas para curar enfermedades, ¿esas son patentes, no son patentes? Es como que yo lo que veo es que la investigación clínica es muy regulada y esta regulación que vos decís, bueno, ¿cuál es tal fase, cuál es otra fase? Ha ido avanzando de la mano del contexto ético que se le da a la investigación clínica. Nosotros en la investigación clínica decimos que no hay paciente mejor cuidado que el que está en un protocolo. Tal cual. Porque, digamos, al paciente se lo observa con una lupa, es decir, al paciente se lo trata como cualquier otro paciente, pero todo el contexto, las personas que trabajan dentro del protocolo están muy observadas, monitoreadas, auditadas, e inclusive cuando ANMAT considera que el centro está realizando alguna actividad o tiene una sospecha de que hay alguna irregularidad, se realizan inspecciones dentro del centro de investigación que hasta inclusive pueden llegar a la clausura de un centro de investigación. Tal cual. Y acabas de mencionar esto que quiero destacarlo, subrayarlo, ¿no? Si bien todo el trabajo que ustedes los científicos hacen en sus laboratorios, lo que hacen y que llevan años de su vida invertidos en ello, creo que todo esto no podría ser posible si no es que existen las personas voluntarias que se sumen a estos ensayos, ¿no? A esos pacientes, esos usuarios del sistema de salud que por un motivo u otro, ya sea por una enfermedad, por ejemplo, que la están viviendo, deciden sumarse para buscar y ayudar a contribuir en un tratamiento, como también aquellas personas sanas que deciden sumarse para poder encontrar, por ejemplo, una vacuna. Sí, exactamente. No hay otra manera de que nosotros sepamos si ese medicamento, si ese dispositivo puede servir si no existen los voluntarios. No hay otra manera. En el caso de las vacunas son voluntarios sanos y en el caso de la fase 1 de un protocolo que puede estar probando una droga, también son voluntarios sanos, donde se prueba primeramente la toxicidad de la droga y después en fases más tardías se prueba la efectividad de la droga. Siempre se prueba la seguridad y en las primeras fases la toxicidad y luego la efectividad y la seguridad del paciente. Y esto, cualquier medicamento, absolutamente cualquier medicamento que ustedes vean en una farmacia de venta libre o bajo receta ha sido probado en un ensayo de investigación clínica. Hasta el que ustedes consideren más inocuo, una aspirineta ha sido probado en un ensayo de investigación clínica. Desde el más sencillo de los medicamentos hasta el más complejo. No hay ninguno que esté en un mostrador de una farmacia que no haya sido probado en un ensayo clínico.
Qué bueno esto que decís, ¿no? Para justamente tener en cuenta, ¿no? Que, a ver, tenemos disponibles miles de medicamentos de distintas ramas, antibióticos, antihistamínicos, o sea, tenemos una familia de medicamentos tan grande, pero todo eso significó trabajo de científicos desde la investigación básica hasta pensar en una fase 3 y posterior aprobación por parte de una entidad regulatoria. O sea, son años y años, muchísimo dinero también, por supuesto, y el trabajo de generaciones de científicos. Sí, así es, tal cual. A veces, bueno, una persona, en realidad todas las personas creen que los medicamentos, viste, salen no sé de dónde y llegan al mostrador, pero no, los medicamentos demoran muchísimos años en llegar al mostrador. Nosotros decimos que, bueno, hay veces que los tiempos se acortan porque la patología así lo requiere. Por ejemplo, el caso de las vacunas, que comentábamos en otras charlas en donde estuvimos charlando, que hay vacunas que llevaron 20 años, 30 años, otras que llevan 10 años y que todavía no tenemos vacuna en el mercado, pero habitualmente siempre se habla en términos promedio de 7 años para tener un medicamento en el mostrador. 7 años con viento en popa y teniendo en cuenta de que los resultados sean positivos, ¿no? Porque muchas veces uno avanza en la fase preclínica, que es laboratorio, después avanza en la fase 1, llega a la fase 2, ya hemos transcurrido 5 o 6 años, los resultados son negativos y el medicamento se trunca y no sale más al mercado. O sea, no sale al mercado directamente y además tampoco se continúa la investigación porque no tiene ningún sentido investigar algo que ya estamos viendo en los resultados que no da